Antes de nada, buenos días a todos. Espero que me escuchéis todo bien, que el audio esté bien, el micrófono. Vale, supongo que sí, ¿no? He recibido confirmación antes. Se oye bien, perfecto, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia al día de hoy. En esta presentación vamos a ver las soluciones IoT enfocadas, digamos, en la parte de la domótica y automatizaciones, en la cual vamos a realizar una pequeña introducción al sistema. Todo seguido vamos a ver los protocolos y radio que utilizan las soluciones de domótica o automatización. Vamos a ver también un poco las soluciones, digamos, integradas con los paneles de Vesta. Uy, perdonad. Perdonad, no sé si habéis escuchado una sirena que estaba aquí en el... Perdonad. Vale, perfecto. Bueno, como os comentaba, vamos a ver la solución de domótica y todas las integraciones realizadas con los paneles de Vesta y qué es lo que nos van a ofrecer estas soluciones. Vale, vamos a ver un poco el catálogo de productos, vamos a ver el funcionamiento de varios dispositivos, tanto los de Vesta by Climax como los dispositivos de Fibaro y IoTech, que estos fabricantes los tenemos totalmente integrados con los paneles de Vesta. También veremos un poco el catálogo, qué dispositivos tienen y el funcionamiento de cada uno de ellos en el ámbito, digamos, de una casa, en dónde los pondríamos, en qué tipo de instalaciones, qué es lo que requieren, si los podemos poner en instalaciones existentes o necesitamos recablear. Vamos a ver todos estos detalles y a medida que vayamos avanzando con esta presentación, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, simplemente escribírmelo en el chat y lo vamos resolviendo. También vamos a ver un poco los ejemplos de reglas automáticas y escenas. ¿Vale? Vamos a ver cómo funcionan y qué podéis hacer con estas reglas automáticas que os van a permitir los paneles de Vesta también. Y finalmente vamos a dejar un momento de preguntas y respuestas. Y como os comenté, somos pocos, podemos escribir las preguntas o habilitar el micrófono, me comentáis las preguntas o las dudas que tengáis y las vamos resolviendo. La duración aproximada de esta presentación es de alrededor de unos 45 minutos. Y perfecto, y empezamos. En primer lugar, vamos a ver una solución en el cual engloba todo, engloba tanto seguridad. En este caso vamos a utilizar los paneles de Vesta para el control total del sistema, tanto la domótica, la seguridad, la videoverificación, el control de la puerta, control de calefacción. O sea, para el control total vamos a emplear los paneles de Vesta. Y en este caso podemos ver aquí en el diseño que podemos controlar luminarias mediante relés. Podemos emplear bombillas, podemos emplear dimmers para todo lo que es relacionado al control, digamos, de luminarias. ¿Vale? Existen relés, existen bombillas, las cuales se pueden adaptar, digamos, al casquillo que ya tengamos montado y no tengamos que cablear ningún elemento. También podemos colocar dimmers para la regulación de la iluminación, para todas aquellas luminarias que permitan la regulación del 0 al 100%. También al tener los paneles de Vesta tenemos la integración completada con los diferentes fabricantes. En este caso tenemos la integración con Dahua, tenemos una integración con cámaras de Hikvision y finalmente una integración completada también con las cámaras de Hyundai. Por lo tanto, aquí el instalador, que en este caso vosotros, podéis seleccionar qué tipo de cámara queréis emplear. Y aquí lo que estamos viendo es una solución completa, es decir, con los paneles de Vesta vamos a tener la solución completa para un domicilio, una oficina o para la automatización global del lugar que vayamos a montar. También para el control de electrodomésticos hay unos controladores por infrarrojo que se llaman controladores IR universales. Y estos controladores IR universales lo que nos van a permitir es que podemos clonar los infrarrojos de encender y apagar aparatos, como por ejemplo un televisor, un proyector, un split de aire acondicionado, que esto es muy importante.
Y entonces con estos elementos lo que podemos hacer es clonar esos mandos y poder ejecutar acciones automáticas, ya sean rutinarias, ya sean mediante reglas automáticas que nosotros establezcamos en el sistema, que lo veremos más adelante como vimos en la introducción. Podemos controlar también mediante enchufes los electrodomésticos, en el caso de un televisor, por ejemplo, o una lámpara de pie, podemos controlarla mediante un simple enchufe y podemos realizar el encendido y apagado. Aparte de esto, bueno, ya veremos al detalle estos dispositivos que no solamente permiten el encendido y apagado, sino que permiten muchísimas más cosas que al final es la imaginación de cada uno. Podríais hacer cosas muy importantes, ¿vale? También podemos emplear relés, relés que podamos adaptar directamente en los cajetines de los enchufes, podemos poner en los cuadros eléctricos y de esta manera, digamos, tener un control automatizado de los diferentes electrodomésticos. Para el bloqueo de puerta podemos emplear la solución de Danalog, que también está totalmente integrada con los paneles de Vesta. Y en este caso podéis tener una cerradura inteligente dentro del sistema, en la cual os va a permitir también la apertura al cierre, tanto en local como en remoto, como automáticamente. E incluso podéis emplear los videoporteros o videotimbres que tenemos también de Vesta. En este caso vais a tener todo en el mismo sistema y en la misma aplicación. Para el tema de gestión de temperaturas tenemos integrados varias marcas. Tenemos MCO Home, que son expertos en la parte de termostatos y calefacción. También, bueno, ya veréis que tenemos integrados Danfoss, IoTech, en el cual, ¿qué podemos emplear para el control de la temperatura? Podemos emplear termostatos y la solución más rápida, fácil y digamos, la mejor opción es controladores IR. Si el dispositivo de calefacción es, por ejemplo, una máquina o un splitter acondicionado que os permite el control mediante mando a distancia, la mejor opción siempre es el controlador IR, porque no requiere de nada, simplemente se coloca a una distancia máxima de 15 metros del aparato, como si fuera un mando a distancia, y podéis replicar cualquier tipo de código de infrarrojos, tanto en remoto como automáticamente, como una secuencia, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, encender y establecer una temperatura de 20 grados. Pues esto lo podéis gestionar perfectamente con el controlador IR. Y como comento, no requiere de nada, simplemente es programar el equipo, dejarlo en la instalación y listo, no tenéis que poner ni un solo cable. Ahora hablaremos de los protocolos que emplean todos estos equipos. También disponemos de reguladores de válvula, como os comenté, y tenemos integrados varias marcas. En este caso, IoTech, tenemos una electroválvula de IoTech que es la más utilizada, sobre todo en el mercado de Francia. Actualmente, bueno, ya veréis toda la lista de las integraciones hechas y de todas las marcas que podéis emplear para la parte de automatización. Después tenemos el riego automático y para riego automático también bueno, podéis emplear relés, ¿vale? Podéis emplear relés para el control de los motores. Veremos un ejemplo real con el cableado y todo, en el cual vais a ver cómo se cablea también el relé para gestionar el riego automático. Y para el tema de riego automático simplemente creamos calendarios y creamos una rutina que se vaya ejecutando. Pero lo más importante es que no solamente vamos a crear un calendario y vamos a decirle a este relé que se active, por ejemplo, todos los días a las 7 de la mañana durante 30 minutos, sino que también podemos condicionarlo con el sistema de seguridad, porque tenemos el panel de Vesta y en el panel de Vesta podemos saber si el sistema está armado o desarmado. Entonces, el riego automático, cualquier tipo de acción, la podemos condicionar con el sistema de seguridad. Podemos decirle que ejecute el riego automático todos los días a las 7 de la mañana, solamente cuando el sistema esté armado. Cuando esté desarmado, que no lo ejecute. Y de esta manera, pues podemos tener el control de todo nuestro sistema con una única solución. Y lo ideal de esto es que todo se comunica entre sí. Por ejemplo, las cámaras, pues podéis vincular que si se abre la puerta de entrada, que automáticamente capturen una ráfaga de fotos o que capturen una secuencia de vídeo y nos la reporten a la aplicación. Pues todo esto se relaciona, ¿vale? Os estoy poniendo ahora unos ejemplos así básicos, simplemente para que os hagáis una idea de lo que se puede hacer a nivel de control con la solución de Vesta.
Vamos a ver ahora los protocolos vía radio que se emplearán para la mayoría de equipos, en este caso todo lo que es automatización, todo lo que es domótica, bombillas, enchufes, relés, termostatos, controladores de infrarrojos, cerraduras. Todos estos equipos utilizan, digamos, unos protocolos vía radio estándar para la domótica, que serían Z-Wave y Zigbee. Estos protocolos, los paneles de Vesta ya incorporan de base el Z-Wave, todas las centrales lo incorporan. Incluso hay centrales híbridas que incorporan el Zigbee ya de base, pero si no, tenemos unos USBs, los cuales se pueden colocar en la central y tendríamos esta funcionalidad de Zigbee. ¿Qué es Z-Wave y qué es Zigbee? Estos dos protocolos nos van a permitir una comunicación mallada. ¿Qué significa una comunicación mallada? Que cada equipo que nosotros instalemos en el sistema va a hacer un propio repetidor. Cada enchufe que coloquemos va a poder repetir la señal al otro enchufe. De esta manera lo que vamos a tener es un sistema mallado, vía radio mallado, que se van repitiendo entre sí, van creando una malla. Bueno, ofrece un bajo consumo de energía. Esto lo que quiere decir es que la mayoría de equipos pueden operar a pilas, la mayoría de sensores, detectores de movimiento o cualquier tipo de dispositivo que requiera de pilas, ¿vale? Nos van a durar bastante porque consumen muy poco estos protocolos. El alcance aproximadamente del Z-Wave es de unos 50 a 100 metros, pero como os he comentado, estos dispositivos permiten, digamos, repetirse. Esto lo que quiere decir que si tenemos más equipos, más grande puede ser el alcance, ¿vale? Pero desde la central hasta un dispositivo final, es decir, de punta a punta, la distancia máxima que pueden llegar a tener es de unos 50 o 100 metros, dependiendo de las paredes que tengáis o depende del tipo de la instalación. Bueno, la velocidad de la transmisión, este es un factor bastante importante cuando hablemos de domótica, que cada vez que queramos ejecutar una acción que sea inmediata, que sea muy rápida. Y en este caso el Z-Wave pues, trabaja de manera fluida, trabaja de manera muy rápida. Bueno, ¿qué ventaja tenemos de utilizar el Z-Wave? En el mercado podemos ver muchos dispositivos que trabajan por Wi-Fi o que trabajan, digamos, con otros protocolos. La mayoría de veces son por Wi-Fi o por cable de red, pero la domótica trabaja así, ¿no? Que trabajan por Wi-Fi, enchufes que trabajan por Wi-Fi, bombillas que trabajan por Wi-Fi. ¿Qué ventaja tenemos de utilizar el Z-Wave y no utilizar el Wi-Fi? La ventaja principal es que si nosotros perdemos conexión a Internet o perdemos el router en la instalación, los equipos que vayan por Wi-Fi todos van a dejar de operar y si tenían alguna lógica o algún funcionamiento lo van a perder. En cambio, todo lo que es Z-Wave o Zigbee, estoy diciendo Z-Wave, pero es lo mismo, Zigbee lo mismo, ahora lo vamos a ver también, vamos a tener un control local. El cliente no va a quedar sin controlar su casa. Aunque falle la corriente, aunque falle la corriente para el router, en este caso perdemos conexión a Internet, estos dispositivos van directos a la central. Entonces podemos tener un control total de la instalación de manera local. Incluso si teníamos funciones automáticas que se ejecuten por calendarios o por movimientos, por cualquier tipo de acción, van a seguir funcionando al 100%. No vamos a perder ninguna acción local. Y esa es la principal ventaja de utilizar dispositivos Z-Wave Zigbee ante los Wi-Fi. Aparte de que también el vía radio del Z-Wave y el Zigbee es un poquito más potente que la comunicación por Wi-Fi a nivel de distancias y alcances. Aparte de que se pueden repetir. Bueno, aquí tenemos un gráfico para que podáis ver más o menos o sea, cómo se haría la repetición entre los elementos, los saltos, ¿vale? Por ejemplo, aquí arriba tenemos lo que sería el hub o lo que tendríamos que se llama el coordinador, que podría ser la central de Vesta. Tenemos aquí sensores de rotura de cristal, termostatos, ¿vale? Tenemos un teclado, una bombilla, otra bombilla más, aquí un controlador de persianas. Como veis, aquí esta bombilla, por ejemplo, está repitiendo este controlador de persianas y la distancia de aquí a aquí perfectamente puede estar a 30 o más metros, porque al final va a estar repitiendo entre los diferentes elementos. ¿Y cómo se crean estas mallas de repetición? Esto es automático. El coordinador, en este caso el panel de Vesta, es el que gestiona las mallas. Automáticamente cuando enlacéis todos los dispositivos y los coloquéis en el sitio final, automáticamente a los 3 minutos va a refrescar la malla y va a crear, digamos, los puentes o los saltos que crea oportunos, que los hace, digamos,
con la velocidad, digamos, de transmisión y depende de cada coordinador trabaja de una manera u otra. Pero que sepáis que es automático, que al final vosotros enlazáis todos los elementos al hub o al coordinador y todo se va creando la malla automáticamente. Otro punto muy importante a tener en cuenta, los elementos que se van a repetir solamente son los que se van a alimentar a 230 o a una fuente de alimentación. Los que trabajan con pilas no pueden crear, digamos, un campo de repetición, ¿vale? No crean una red mesh. Esos sí que pueden conectarse a otro dispositivo que va a 230, pero ellos mismos no pueden repetir la señal para otros dispositivos, ¿vale? Por temas de consumos, solamente esa es la única restricción. Vale, a nivel de protocolo de Zigbee, también es una red mallada y nos permite diferentes tipos de comunicación punto a punto, es decir, desde el dispositivo hasta la central o incluso punto a multipunto, desde el equipo hasta otro equipo y desde ahí ese equipo a la central, creando así una red mallada. Lo mismo que el Z-Wave. El alcance máximo del Zigbee es de unos 50-75 metros, depende también de la instalación. Si tenemos muros más gruesos, muros más pequeños, bueno, pues, con menos grosor, pues al final depende mucho de la instalación. Y también nos va a permitir el control local, que es lo que os he explicado hace un momento, que es la ventaja ante los dispositivos por Wi-Fi. Vamos a ver ahora un poco el catálogo, unos cuantos productos de Vesta y vamos a ver la funcionalidad que podríamos darle a cada uno de ellos o a los más relevantes. ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar, aquí tenemos una interfaz de usuario que sería el teclado táctil de Vesta. Este teclado táctil nos va a permitir el control total de todo el sistema, tanto la seguridad, cámaras, videoporteros o videotimbres, toda la parte de automatización. Incluso podemos crear widgets. O sea, con este teclado vamos a poder tener el control total del sistema. ¿Vale? Si no queréis emplear un teclado físico en la instalación, como en este caso el Vestas Pro 25, el usuario puede emplear la aplicación perfectamente o puede emplear cualquier tipo de accionamiento manual que veremos más adelante, ¿vale? Accionamientos manuales que al final vamos a poder aplicar escenas, vamos a poder encender, apagar dispositivos de manera local e incluso podemos automatizar, ¿vale? Crear rutinas que cada vez que haya movimiento que se encienda la luz. Vale. Aquí tenemos todos estos, los que estamos viendo son de la solución de Vesta. Trabajan por Z-Wave, en este caso tenemos un enchufe, tenemos un termostato, un sensor de sala que nos va a indicar los niveles de humedad, temperatura y el nivel de luz. Estos valores que nos van a dar estos sensores los podemos emplear para crear funciones automáticas que veremos más adelante con las reglas. En este caso, este sensor de sala, por ejemplo, me entregará una temperatura, me entregará un valor de humedad y me entregará un nivel de luminosidad. Yo puedo emplear estos datos para poder accionar relés. Por ejemplo, puedo indicarle que si el nivel de luminosidad está en unos 300 lux o 400 lux y el sistema está desarmado, actívame las luces. Entonces ya acabamos de crear una regla, una función automática que se va a ejecutar de manera autónoma. Y como habéis visto, también hemos condicionado el sistema de armado. Es decir, le hemos dicho al sistema que cuando esté en 300 lux y el sistema esté desarmado, que nos active las luces, porque si está armado no nos interesa que se enciendan las luces y que nos gaste energía. Significa que no estamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que podéis más o menos ir haciendo y al final es lo que os he comentado al principio, que cada uno, la imaginación que tenga, puede crear funciones muy potentes con las reglas automáticas. Vimos en la introducción de que había un control de electrodomésticos por infrarrojos. En este caso tenemos este equipo que se llama UPIC y este equipo nos va a permitir recrear cualquier tipo de mando a distancia, ¿vale? Puede controlar tanto sea splits de aire acondicionado, televisores, monitores, todo lo que funcione por infrarrojos nos lo va a permitir controlar este dispositivo. ¿Vale? Nos va a permitir controlarlo ya sea por la aplicación, ¿vale? En remoto podemos encender o apagar los diferentes equipos, ajustar la temperatura si está controlando un split de aire acondicionado
incluso podemos crear calendarios, indicarle al sistema que si la temperatura está en 20 grados, el sistema está desarmado o el sistema está armado, o da igual, podéis dejarlo sin condiciones, que automáticamente ejecute la acción de establecer la temperatura en 22 grados. Y cuando llega al nivel, que lo apague. De esta manera podemos controlar fácilmente un split de aire acondicionado, que al final es lo que se quiere cuando utilizamos este tipo de equipos. No queremos cablear, no queremos, digamos, modificar o alterar la instalación. Simplemente con un simple dispositivo que lo colocamos en cualquier sitio visible ya nos permitiría el control total de nuestro sistema por infrarrojos. Aquí tenemos más sensores o dispositivos de automatización. En este caso tenemos un selector de escenas. Este es un dispositivo muy interesante que veremos a continuación el funcionamiento que tiene. Nos va a permitir accionar o controlar cualquier dispositivo de manera local y de manera fácil. Es un dispositivo que tiene 4 botones. Estos 4 botones son totalmente personalizables. Podemos decirle al primer botón, por ejemplo, que ejecute la escena 1 y la escena 1, pues armar el sistema, apagar todas las luces y bloquearme la puerta. Y ejecutar, por ejemplo, la grabación de vídeos o captura de fotos de todos los peercams de la instalación y de las cámaras. Pues esto es una de las escenas, por ejemplo, que podéis crear con este selector de escenas. Otra utilidad, pues si el cliente os pide un control manual, un control que él mismo pueda tocar físicamente en la instalación y que no dependa de internet y no dependa de nada, pues podéis poner este tipo de selectores, que hay diferentes tipos que tenemos en catálogo. Os he puesto este porque tiene al final cuatro teclas y permite 4 acciones diferentes o 4 escenas diferentes. Después tenemos controladores de persianas, tenemos módulos de relés y aquí por último tenemos también un sensor de luz, temperatura y humedad compacto que va a pilas también y como os he comentado pues podéis utilizar esos valores para activar o ejecutar funciones automáticas. Y cuando el nivel de humedad sea, por ejemplo, superior al 80%, encender la ventilación mediante un relé. Pues podéis realizar este tipo de acciones. Vale. Aquí tenemos un ejemplo del uso de un relé, ¿vale? He puesto aquí el de Vesta, pero podéis, cualquiera de los relés que os voy a mostrar actualmente puede tener la misma funcionalidad. Este es un relé de potencia, nos puede soportar hasta 10 amperios de carga, que esto, bueno, 10 amperios de carga son unos 2.000, 3.000 vatios aquí en España, ¿vale? Que serían 10 por 230. Vale. Permite la alimentación directa a 230. ¿Esto qué quiere decir? Que no requiere de ninguna fuente de alimentación. Simplemente le ponemos los 230 y ya estaría operativo este relé. Nos permite también la medición de potencia y reporte del histórico de consumos. Tenemos una pregunta de Sergio. Hola, si el aire acondicionado solo tiene un teclado de pared, ¿cómo se puede domotizar? Para ese tipo de instalaciones, Sergio, lo que se requiere es un termostato, ¿vale? Un termostato de estos convencionales que tienen el cableado para la ventilación, para el control de la máquina, para el control de la calefacción. Existen dispositivos que cumplen con, de hecho tenemos en catálogo los de MCO Home, como comenté al principio, los cuales se pueden adaptar a las instalaciones convencionales cableadas, que normalmente suelen ir a 24 voltios, en el cual es simplemente reemplazar los cables siguiendo las instrucciones. Normalmente tienen un relé para cada tipo de acción, un relé para la ventilación, un relé para la calefacción, para encender la resistencia, digamos, eléctrica de la máquina que suele estar fuera, y otro para hacer el cambio de enfriar a calentar. ¿Vale? Normalmente ya viene todo predefinido en las guías cuando se adquieren estos equipos y es simplemente reemplazar el antiguo y y adaptar el nuevo, que al final no solo le va a permitir al usuario el control manual como el convencional desde el propio equipo, sino que te permitirá también el control en remoto desde la aplicación, desde el teclado táctil o incluso ejecutar funciones automáticas.
Para eso sí que se requeriría de utilizar esos termostatos y no el de infrarrojos, ¿vale? Vale, estábamos aquí estaba perfecto. Si necesitas algún manual o alguna guía, que tenemos unos manuales que están en la web también, pero si no me facilitas tu correo luego y te los puedo enviar. Tenemos unos manuales que explican detalladamente el tipo de cableado y cómo adaptar los convencionales a los automáticos, por ejemplo, de MSEO Home, ¿de acuerdo? Vale, tenemos también la medición de potencia y el reporte del histórico de consumos. Con esta funcionalidad lo que vamos a tener no es que solamente va a poder ver el usuario su consumo actual y el registro o el histórico de un mes, sino que incluso puede crear funciones automáticas en función del consumo eléctrico. Por ejemplo, puede crear una función automática que se ejecute si este relé supera los 1000 vatios. Imaginaros que queréis crear una limitación y que si alguien enchufa alguna carga de más de 1000 vatios, que automáticamente se la apague, porque no está preparado el sistema para eso. Pues lo podéis crear de manera automática y de manera muy rápida. Al final se crea una regla automática, se le indica el límite de potencia o la potencia por debajo o por encima de, y se va a ejecutar la función automática. Puede encender, apagar o accionar cualquier tipo incluso hacer disparar una alarma, ¿vale? Entonces podéis hacer un montón de reglas automáticas con este tipo de equipos. Utilidades. Podemos emplearlo para el control y gestión de cuadros eléctricos. En este caso, lo ideal es ponerlo en el circuito 1. Como veis anteriormente, os dije que soporta 10 amperios. Por lo tanto, esto lo podéis poner directamente en el circuito C1 de un cuadro eléctrico. El circuito C1 de un cuadro eléctrico suele ser bueno, suele ser no, según el reglamento, tiene que ser de iluminación general de la instalación, ¿vale? Que es el circuito de iluminación, y el PIA es de unos 10 amperios. ¿De acuerdo? Entonces podéis poner este relé y de esta manera controlaríamos todas las luces de la casa, en este caso, la oficina, del local o de cualquier sitio. ¿Y qué utilidades le podemos dar? El control total. Por ejemplo, la medición de potencia, y aparte de esto, si queréis que el usuario, cuando arme el sistema, automáticamente le apague las luces para que no tenga que ir al cuadro eléctrico a apagarlas o apagarlas mediante las teclas, pues puede ejecutar esta acción de forma automática. Cada vez que arme el sistema, que se apaguen todas las luces. ¿Qué utilidades también le podemos dar? Podemos ponerlo en las cajas de empalmes para el control de luminarias. Podemos ponerlo para controlar el encendido y el apagado de un grupo de luminarias. De esta manera, pues podemos tener el control tanto mecánico, ya que estos equipos permiten también la entrada de un interruptor. Si tenéis un interruptor, lo podéis cablear también a este equipo y tendríais el control, digamos, con las teclas mecánicas, con los mecanismos locales, e incluso el control en remoto. Para el tema de riegos automáticos, aquí os he puesto un ejemplo también con la conexión con un motor eléctrico. En este caso, pues puede ser un motor, puede ser una electroválvula, que normalmente para riego automático suelen haber electroválvulas, no suelen haber motores, pero os he puesto el ejemplo del motor, pero sería lo mismo. Simplemente, pues cablearíamos fase y neutro para el equipo, cablearíamos la salida, digamos, de 230 para el motor, y con esto pues tendríamos el control tanto sea por calendarios, por funciones automáticas con condiciones de seguridad, incluso si tenéis el sensor de humedad, podéis indicarle al sistema que ejecute riego automático siempre y cuando el nivel de humedad sea X, o inferior a X, o superior a X, o entre los valores que vosotros establezcáis. Aquí vais a tener una flexibilidad muy importante a nivel, los que ya habéis utilizado los paneles de Vesta y habéis tocado más o menos la parte de reglas, ya sabéis más o menos lo que os van a permitir todo este tipo de equipos. Con un simple relé podéis hacer muchísimas cosas. Y ya son cosas de eficiencia, por ejemplo. El ejemplo que os he indicado del control de luminarias, si tenéis este control de luminarias, en la misma instalación podéis tener detectores para la protección, para la seguridad, enlazados a la misma central. Y esos detectores de movimiento los podéis aprovechar
para crear una función automática que cada vez que haya movimiento con el sistema desarmado, se enciendan las luces. Y el mismo detector, a su vez, cuando el sistema se arme, va a seguir el atributo asignado de seguridad, zona retardada, zona instantánea, zona de seguimiento, zona cruzada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el mismo equipo, al mismo detector, le estamos dando doble funcionalidad. Eficiencia energética, en este caso, cada vez que haya movimiento que me encienda la luz del vacío, y a su vez, cuando yo arme el sistema, si hay movimiento ahí, se me va a activar la alarma, la va a reportar a la aplicación, a la receptora si está conectado, y va a realizar todas las acciones. ¿De acuerdo? Y esto es tan fácil, en el sistema de Vesta es tan fácil como crear una función automática, una regla, que luego si queréis nos pasamos a la plataforma y vais a ver así rápidamente lo que os va a permitir las reglas automáticas. Aunque yo os digo que os van a permitir infinitas combinaciones. Hay un montón de combinaciones que se pueden hacer. El selector de escenas que os he comentado anteriormente, la funcionalidad que le podéis dar es un elemento que se comunica por Z-Wave, va a pilas, no requiere de alimentación ni de cableados ni nada, simplemente se enlaza a la central y se le asignan a cada uno de los botones, que tiene 4 botones, una escena. ¿Y qué es lo que puede contener una escena? Puede contener, por ejemplo, el encendido o el apagado de una luz. Incluso podéis crear más escenas, como tiene 4 escenas, pues podéis crear más escenas, por ejemplo, controlar las persianas, la subida y la bajada de las persianas. La escena 3, podéis crear una combinación, no solamente de bajar y subir, sino una combinación de funciones. Armar el sistema, apagar la luz, bajar todas las persianas. ¿Vale? Y de esta manera podemos crear una escena con un grupo de acciones. Un grupo de acciones que involucre a más elementos. Apagar luces mediante un relé o la bombilla misma. eh, Bajar la persiana mediante un controlador de persianas, que veremos detalladamente el funcionamiento de estos controladores de persianas y cómo los cableamos en cualquier motor convencional que podemos tener una instalación, que normalmente estos motores suelen ser o tienen más o menos el mismo funcionamiento todos. Y de esa manera pues podemos tener un control agrupado de los equipos. ¿Vale? Y cada equipo, pues lo que queremos que haga, por ejemplo, el sistema de seguridad, que se arme. La bombilla, en vez de apagar por ejemplo, en vez de apagar o encender, apagar después de 10 minutos. El control de la persiana, bajar inmediatamente todas las persianas de la instalación. Incluso podemos darle más acciones. Si tenemos cámaras, que se soliciten fotos a todos los perimetrales. Automáticamente se solicitan y se nos reportan a la aplicación. Tenemos el teclado táctil, las podemos ver desde el teclado táctil. Por ejemplo, el botón número 4, riego automático. Cada vez que yo lo accione, ejecuta la función de riego automático. El riego automático al final tendrá un relé y podéis decirle que se accione durante 10 minutos, 5 minutos o en función de la humedad. Que si la humedad es de este nivel a este nivel, enciende solamente 5 minutos. Si es este nivel y este nivel, enciende 10 minutos porque no hay mucha humedad o, digamos, no ha llovido o por lo que sea. Vale, y más o menos este sería el funcionamiento del selector de escenas. Un dispositivo plug and play, se coloca la instalación y se le asignan estas funciones que al final relacionan todo el ecosistema de Vesta. Más utilidades que le podéis dar a este control o a este selector de escenas. Por ejemplo, una persona mayor. Le podéis poner este equipo y con 4 botones que podéis incluso identificar o poner algún texto encima, cada botón tendrá un tipo de funcionamiento. Botón 1, por ejemplo, en modo noche. Y en modo noche la persona mayor solo tendría que pulsarlo para que se le arme en casa, para que se le apaguen todas las luces de la casa excepto de la habitación, que se le bajen todas las persianas, que se le bloquee la cerradura de Danalog si la puerta está totalmente cerrada, que podemos verificar con un contacto de puerta si tenemos el sistema de protección. Y, por ejemplo, otra escena en el botón 2 que le podemos decir, pues escena buenos días, que cada vez que se despierte pulse esa tecla y automáticamente se suban las persianas, se encienden las luces si el nivel de luz del sol está en un nivel X, que podéis poner o monitorizar con los sensores o luxómetros que tenemos. Y al final todo este ecosistema o sea, la ventaja de todo esto es que es plug and play, que al final este equipo lo cogéis, lo ponéis y ya tenéis el control de cualquiera de los dispositivos implicados.
¿Tenéis alguna duda hasta aquí? Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, me lo comentáis por el chat y lo revisamos. ¿Vale? Vale, de momento creo que no hay ninguna pregunta. Vale. ¿Qué es lo que podemos hacer con las cerraduras de Danalog o de Salto, las que tenemos integradas también? Podemos controlar la apertura y cierre desde la misma aplicación de Vesta. Podemos supervisar el estado de la puerta, podemos saber si está totalmente abierta o totalmente cerrada. Podemos programar las aperturas y cierres automáticos mediante reglas, que cada vez que arme el sistema, que se bloquee la puerta, por ejemplo. Vale, apertura, cierres en remoto desde la aplicación, como os he comentado, y fácil de programación y calibración. Esta cerradura para montarla es muy, pero muy fácil, ¿vale? Simplemente hay que asegurarse de que el bombín de la instalación es de doble embrague. Es decir, que si tenéis una llave metida por fuera, que por dentro os permita también girar. Si os lo permite, podéis colocar esta cerradura y adaptarla al propio bombín o al propio cilindro del propio cliente. ¿Vale? Si no es de doble embrague, se puede también adquirir un bombín, un bombín con un espadín que se adapta correctamente también a la cerradura. ¿Vale? Y colocarla es, nada, súper fácil. Programarla en Vesta es con solamente un clic aquí arriba. Y para calibrarla lo mismo, se le dan 3 toques arriba y se autocalibra la propia cerradura. Vale. Ahora vamos a ver la integración de los equipos de Fibaro dentro del sistema de Vesta. Actualmente vimos todos los equipos que tenemos de automatización de Vesta. He hecho una selección, hay muchos más. He hecho una selección de los más relevantes y son los que habíamos visto hasta ahora. Ahora vamos a ver los equipos de Fibaro y qué es lo que nos permiten también cada uno de ellos o los más relevantes. En Fibaro tenemos integrado un módulo dimmer, que este controlador dimmer nos va a permitir, digamos, controlar o regular el nivel de nuestras luminarias, tanto desde la app, mediante una tecla, mediante un mecanismo. Todos estos equipos se adaptan, digamos, a los mecanismos manuales que ya tiene el cliente. ¿Vale? No es que va a perder el control manual, sino que va a seguir teniendo su propia tecla, su propio mecanismo de encender y apagar. En el caso de dimmer, pues si tiene un pulsador, se puede emplear el pulsador, si se mantiene, se va encendiendo, si le da un toque, se enciende completamente, otro toque se apaga completamente y al final va a seguir teniendo siempre un control manual de la instalación. ¿Vale? Tenemos un shooter, un controlador de persianas, que veremos también el cableado, lo fácil que es instalar este tipo de dispositivos. Ve cómo adaptarlos a una persiana convencional y cómo mantener nuestros mecanismos que ya tenemos en la instalación, ¿vale? Los mecanismos de subir y bajar. Tenemos un módulo inteligente Smart Module, que este es un interruptor o un relé, ¿vale? Que es un relé para el encendido y apagado de los dispositivos. Y finalmente tenemos un interruptor universal o el enchufe universal, el wall plug de Fibaro. Este enchufe es bastante interesante. Nos va a permitir el encendido y apagado y no solamente eso, sino que vamos a tener incluso la medición de la potencia y el histórico desde nuestro sistema de Vesta. ¿Vale? Aquí tenemos el wall plug, que sería el enchufe, como os comenté, nos permite el encendido y apagado. Podemos monitorizar la energía consumida cada día, vamos a ver la evolución de consumos diarios, incluso vamos a ver la potencia o la media de un mes de lo que hemos consumido desglosado día a día, ¿vale? Cada día cuánta potencia hemos consumido en el aparato en el cual tenemos conectado a este enchufe. Bueno, tenemos también la medida de potencia, como os comenté, y como veis aquí tiene unas luces. Estas luces de aquí son controlables, ¿vale? Controlables de manera, bueno, controlables. Se controlan de forma automática dependiendo del consumo que tengáis conectado a este enchufe, va cambiando de nivel de luz. Si tenéis, por ejemplo, una lámpara, el color es azul. Si tenéis un elemento que consume alrededor de 200 vatios, se pone verde. Lo mismo, si tenemos un equipo que consume mucho, una lavadora, por ejemplo, pues se pone en violeta. Y al final es para indicar, digamos, cuánta potencia se está consumiendo de manera visual.
Y este enchufe es súper pequeñito. Cuando lo colocamos en un enchufe normal, al final es como que desaparece, ¿no? Solo sobresale el pequeño LED que se enciende y ya está. Lo demás todo entra dentro del enchufe. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos el módulo shooter, que es el controlador de persianas, y nos permite pues, controlar las cortinas, la apertura y cierre de cortinas, las persianas, el cierre y la apertura de las persianas, vale, incluso las ventanas eh, de techo que se ponen normalmente en el techo también nos permitirá la apertura y cierre porque al final tienen el mismo funcionamiento todos estos motores. ¿De acuerdo? Puertas de garaje. El módulo dimmer. El módulo dimmer, bueno, nos permite la regulación del nivel de luz. En este caso, pues, en función... Bueno, esto es una animación, no sé por qué no se ha colocado bien. Realmente aquí, bueno, podemos regular el encendido y apagado de las luces al tanto por ciento. Un factor que hay que tener muy en cuenta es que no todo tipo de luces se permiten, digamos, regular. Si se emplean LEDs, luminarias tipo LED, hay que asegurarse de que permitan la regulación del nivel de luminosidad. Todas las luminarias incandescentes, las, eh, los ojos de Way también, todos este tipo de luminarias permiten perfectamente la regulación del nivel de luz. ¿Vale? Pero las LEDs son más delicadas y hay que revisar si permiten la regulación o no. Vale. Tenemos una pregunta. ¿Estos enchufes también actúan como replicantes de otros equipos o entre equipos? Correcto. Todos estos dispositivos que estamos viendo aquí, tanto los enchufes, relés, nano shooter, cualquier tipo de controlador, nos van a permitir la repetición de señales, ¿vale? Si ponemos un enchufe y ponemos otro a unos 20 metros, lo más probable es que el coordinador, la central, diga, este enchufe repite este enchufe y eso se va a generar de forma automática, ¿vale? Y se van a replicar, porque todos estos equipos trabajan por Z-Wave, ¿vale? Todos los que estamos viendo actualmente de Fibaro y vamos a ver de IoTech funcionan con Z-Wave y permiten, digamos, la repetición, ya que también todos van enchufados o van a 230 directo. Bueno, tenemos también el módulo inteligente Smart Module, que es un simple relé que al final podemos adaptar en el propio. Esto también es una animación, lo que no sé por qué no se ve, ¿vale? Pero bueno, creo que es por el PowerPoint Online que estoy abriendo, por eso no se ve. Pero bueno, esto es una animación en la cual muestra que este módulo interruptor entra dentro del cajetín del propio mecanismo, ¿vale? O sea que estamos adaptando el propio mecanismo que tiene el cliente en la propia tecla convencional, la estamos convirtiendo en inteligente, que simplemente conectamos los cables, que ahora veremos los esquemas más adelante, veremos los esquemas de cómo cablear este tipo de elementos y al final simplemente entran en el cajetín y permite tanto el control manual con la tecla como el control automático desde la central mediante funciones automáticas, por movimientos o por cualquier tipo de acción o incluso por calendarios. ¿Vale? Ahora vamos a ver los equipos de IoTech. Estos, todos los que estamos viendo, también son Z-Wave y están totalmente integrados también con los paneles de Vesta. En los dispositivos de IoTech tenemos una válvula para radiador, ¿vale? Viene con diferentes dimensiones de cabezal, viene con 3/4, que normalmente suele ser el estándar, pero depende también del radiador. Suele tener media pulgada, suele tener incluso 1 pulgada, los más grandes. Viene con diferentes cabezales para adaptarlo a cualquier tipo de radiador, ¿vale? Eh, Tenemos un enchufe IoTech 002. Este enchufe nos va a permitir lo mismo que el de Fibaro. En este caso permite la misma potencia, unos 2500 vatios. Tenemos el micromódulo controlador de persianas, que ahora veremos los esquemas y el funcionamiento. Todos estos se pueden adaptar a persianas convencionales, mantener las teclas mecánicas.
Tenemos un controlador on y off, que es un relé, como el que vimos de Fíbaro, que nos va a permitir el encendido y apagado, tanto automático como local, como mecánicamente, mediante el mecanismo. Tenemos aquí un dimmer también para regular el nivel de luminosidad. Tenemos bombillas, que en este caso, si queremos algo plug and play para poder adaptar a una instalación, podemos colocar este tipo de bombillas. Simplemente se desenrosca la existente. Normalmente son cabezas de E27, Edison 27, y al final simplemente se desenrosca la existente, se coloca la bombilla inteligente que se controla por Z-Wave y podéis tener ya el control de esta luminaria, ¿vale? Lo más importante a tener en cuenta, si tenemos un mecanismo, digamos, una tecla normal, siempre se tiene que dejar encendida y el control pues sería o bien mediante la aplicación automáticamente, y si queremos apagarla, podemos apagarla también automáticamente o mediante la tecla convencional. ¿Qué tipos de bombillas tenemos? Tenemos la multicolor, ¿vale? La multicolor que nos va a poder reproducir cualquier tipo de color, cualquier tono de color, tanto sean blancos como RGB, ¿vale? Podemos hacer cualquier combinación. Y tenemos la multi-white. La multi-white es bastante interesante porque nos va a reproducir casi toda la gama de colores de blancos. Tonos cálidos de 3000 kelvins hasta los 6000 kelvins, que sería luz fría. Y no nos lo va a reproducir, digamos, con una baja calidad, sino con una calidad muy buena, un índice de reproducción cromática que sería, el índice de reproducción cromática sería lo natural que se ve la luz. Ronda los 0,8, que esto es muy, muy importante, un 80% es muy importante, ¿vale? Luminarias de LEDs que lleguen a ese índice de reproducción cromática del 80%, pocas vais a encontrar, y las grandes marcas, que en este caso la Philips Hue, la bombilla en este caso de IoTech, son las que pueden llegar a esos niveles, ¿vale? Que es una luz más real, una luz blanca más real. Si ponéis una luz cálida, pues es una luz cálida de 3000. Y si ponéis 4000 kelvins, que es luz natural, pues se ve lo más natural posible, ¿vale? Después tenemos el doorbell. El doorbell, bueno, tiene 6 sonidos que se puede poner en el sistema y nos va a permitir el timbre, ¿vale? Si alguien, por ejemplo, le da al videotimbre que vimos anteriormente, que suene este dispositivo. Si ponemos sensores de seguridad, como por ejemplo sensores de incendio, puede reproducir, también es como una sirena con 6 sonidos diferentes programables, ¿vale? Y podéis seleccionar, pues, para cada escenario un tipo diferente de sonido. Después tenemos un repetidor Z-Wave. En este caso ya, como os comenté, cada enchufe o cada elemento es un propio repetidor. Pero si queréis poner un dispositivo, o sea, no queréis poner un enchufe para no gastar más, digamos, a nivel de coste, queréis poner simplemente un repetidor para hacer un puente, simplemente enchufáis este repetidor en cualquier punto, se añade a la central y automáticamente la central ya le organiza qué dispositivos va a repetir este tipo de repetidor. Aquí tenemos usos y ejemplos o esquemas reales de uso de estos diferentes dispositivos. Tenemos un controlador on y off y el dimmer, que tendría el mismo funcionamiento. Podemos colocarlos detrás de enchufes, podemos controlarlos detrás de los propios mecanismos, y el esquema de conexionado sería el siguiente. Tenemos aquí fase neutro, ¿vale? Eh, una cosa muy importante es que normalmente los mecanismos no suele haber el neutro, ¿vale? No soléis tener el neutro, soléis tener la fase y el retorno para las luminarias. Esto también lo podéis adaptar en cajas de empalmes. Normalmente, si hay alguna caja de empalme al lado, lo ideal es ponerlo en la caja de empalme y ahí tendréis el neutro, la fase y todos los cables que vais a necesitar. También está el dimmer. El dimmer sí que no necesita neutro. O sea, este cable de neutro de aquí no lo necesita y simplemente necesita la fase y el retorno para la luminaria, y colocáis los dos cables de vuestra tecla y ya estaría operativo. No requiere para nada el neutro. De esa manera se adapta a cualquier instalación existente que va a tener solamente dos cables bajando de la caja de empalmes, que sería la fase y el retorno de fase. Normalmente los dos cables del interruptor los tenéis ahí, que simplemente es cablearlos y ya está. ¿Vale? ¿Y cuál sería el cableado? Sería el siguiente. Ponemos, por ejemplo, en el conmutador on y off, ponemos el neutro, ponemos la línea
Y aquí colocamos nuestra luminaria, que normalmente ya nos llega el neutro, ya está conectado directamente, no tenemos que conectarlo, ya va conectado directo a la luminaria. Y en el out colocamos el retorno de la luz, que siempre lo vamos a tener en una caja de empalmes. Si tenemos mecanismos manuales, podemos cablearlos en S1 y en S2. Si tenemos dos, podemos cablearlos en S1 y S2. También os vais a preguntar si esto permite conmutaciones. Las permite perfectamente, ¿vale? También podéis crear conmutaciones, es decir, desde un punto se enciende, desde otro se apaga. Pues también lo podéis mantener con este sistema, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, se ve más detallado el tema de la conmutada. Esta es una conmutada simple, ¿vale? Un conmutador normalmente suele tener digamos, tres entradas, suele tener un común, un cerrado y un abierto, y simplemente va cambiando de posición, y este sería el esquema para realizar una conmutada de luces. Aquí tenemos el módulo de persianas. El módulo de persianas es un elemento que es muy importante para una instalación y se adapta a cualquier a cualquier motor que trabaje a tres cables, que es lo convencional y lo normal que os vais a encontrar en las instalaciones. Normalmente los motores estos, ¿cómo funcionan? De bajar y subir persianas. Funcionan de la siguiente manera. Tienen una fase de entrada, tienen un neutro y tienen otra fase de entrada. Una fase es para subir, el neutro es el neutro y la otra fase es para bajar. ¿Vale? Si le damos, por ejemplo, el neutro lo dejamos común y le damos por una fase tensión, automáticamente empezará a girar en una dirección. Y si le damos por la otra fase alimentación, obviamente retirando de la otra y dándole a la otra fase alimentación, automáticamente empezaría a girar en la dirección opuesta. ¿Y el cableado cómo sería? Sería de la siguiente manera. Cableamos la línea y neutro. Aquí sí que tenemos en el propio mecanismo de subir y bajar convencional, sí que vamos a tener fase neutro, vamos a tener todos los cables necesarios. Y simplemente se cablea el neutro, se cablea la línea. Aquí en el IN, como veis, se hace un puente, ¿vale? De la línea. Esto es simplemente, quiere decir que el motor trabaja con la fase, que todos los motores estos trabajan con fase. O sea, a no ser que sea de corriente continua, que sería lo mismo, ¿vale? En vez de fase y neutro se colocan 230 y se colocan, perdón, se colocan la corriente continua, 12 voltios o 24 voltios, positivo o negativo y ya está. Tenemos el out 1 y el out 2. El out 1 es para girar a una dirección, el out 2 es para girar a la dirección opuesta y tenemos el cable neutro. El cable neutro ya lo dejamos conectado, ¿vale? Ya viene conectado en el motor directamente, lo dejamos conectado. Esto es en el propio mecanismo, ¿vale? Aquí tenéis a la derecha el mecanismo y el cableado. Colocamos nuestro S1 que sería para bajar, S2 para subir y ya tendríamos esto enrolado. Tendríamos esto ya digamos, enlazado y podemos controlar manualmente. Para el control automático tenemos que calibrar este equipo, tenemos que calibrar el controlador de persianas, tanto el de FIBAR como el de IoTech, y la calibración se hace automáticamente. Dentro de la aplicación de Smart Home Sec de Vesta, podéis entrar, cuando agregáis este dispositivo, os sale una opción que pone autocalibrar. Simplemente le dais a autocalibrar y automáticamente empezará a subir totalmente la persiana. Cuando llegue al tope de arriba, tenéis que pulsar cualquiera de las teclas del mecanismo para decirle, ya está, ya ha llegado al tope. Entonces empezará a ejecutar la función de bajada de manera automática y cuando llegue abajo del todo tenéis que volver a darle un toque para indicarle que ya ha llegado a su tope. De esa manera, el propio controlador de persianas ya sabe cuánto tiempo tarda en subir y cuánto tiempo tarda en bajar para crear una proporción de, si le decís 75%, ya sabe el tiempo exacto que tiene que mantener el motor encendido o subiendo para llegar al 75%. Esto es bastante preciso, aunque hay muchos factores que pueden variar, pero el factor de fricción, por ejemplo, de la propia persiana y muchos más. Pero cuando hacemos este tipo de calibrado real, es decir, subir la persiana arriba y bajarla completamente, calculamos con exactitud, bueno, automáticamente se calcula con exactitud cuánto tiempo tarda en subir, cuánto tarda en bajar y hace una regla de tres para saber cuánto tiempo tiene que durar para ponerse al 75%. Tenemos una pregunta de Pedro. Buenos días. Para tener controlado la falta de corriente en un enchufe concreto o una línea de enchufes, cuadro eléctrico, ¿qué recomiendas?
Para este caso, Pedro, yo lo que te recomiendo es que no, o sea, no pongas, por ejemplo, un enchufe, porque si puedes ponerlo y te va a fallar la supervisión a los 10 minutos. Están supervisados cada 10 minutos estos elementos de Z-Wave. Vale, si tú pones un enchufe a los 10 minutos te va a decir ha fallado la corriente alterna o ha fallado la supervisión, no te va a decir fallo de corriente alterna, sino fallo de supervisión del enchufe X. Pero lo ideal, lo que yo recomiendo es que, por ejemplo, en el cuadro eléctrico, si queréis controlar si falla la corriente, es que tengáis un relé conectado, un relé, ¿vale? Un relé que simplemente le ponéis 230 y que ese relé esté controlado a un módulo de entradas tenemos muchísimos, por ejemplo, el DIO, el Vesta 028, que os lo voy a poner en el chat, que tiene una entrada, y podéis decirle al Vesta 028 que cuando deje de tener, digamos, contacto, o sea, cuando se abra, que automáticamente ejecute una alarma o que os mande un aviso o simplemente una notificación de que se abrió el contacto. ¿Vale? Esa es la manera que yo lo haría. También podríais poner el enchufe y cuando falle la supervisión es que ha fallado la corriente. Pero al tener la Vesta, si es un fallo global de corriente alterna, la propia central de Vesta os lo va a reportar. No hace falta colocar ningún elemento. ¿Vale? Pero para cuadro eléctrico, lo que te he recomendado es lo ideal. Poner un relé, ¿vale? Que vaya a 230, lo colocas en cualquiera de los circuitos. Siempre que haya corriente va a estar cerrado, ¿vale? Y va a mantener la entrada del Vesta 028 siempre cerrada. Cuando falle la corriente, ya automáticamente se va a abrir. Y cuando se abra, en la Vesta puedes activar una alarma y que os llegue un aviso a la aplicación. ¿Vale? Pero si tenéis una Vesta, lo vuelvo a repetir, que no haría falta hacer esto, ¿vale? Si tenéis una Vesta, cuando falle la corriente de la instalación, automáticamente va a reportar de que la central ha perdido la corriente alterna, ¿vale? No sé si he respondido a tu pregunta, Pedro. Perfecto, vale. Genial. Si quieres el esquema de lo que te he comentado y tal, si no lo has visto claro, te puedo mandar un esquema de cómo hacerlo. Es bastante simple. Bueno, el tema de las persianas, no sé si os ha quedado claro. Bueno, S1 y S2 sería la tecla para subir, tecla para bajar, y el calibrado es automático. Al final se calibra, lo hace por temas de tiempo. ¿Vale? Integraciones con terceros. Integraciones con terceros por Z-Wave o por Zigbee. Tenemos estos diferentes fabricantes integrados con el sistema. Tenemos una lista publicada en la página web, la cual os indica las referencias exactas de cada uno de ellos que son compatibles. ¿Vale? Por ejemplo, Fibaro, pues las que hemos visto a continuación, las que vimos en la presentación. De Salto o de Danalog tenemos las cerraduras. De Ion Labs, que sería IoTech, tenemos integrado lo que acabamos de ver. Y al final, bueno, tenéis aquí más fabricantes que seguro que os suena a algunos si habéis trabajado termostatos o alguna cosa, por ejemplo, el Danfoss, ¿vale? Pues estos serían todos los fabricantes compatibles. Ahora vamos a ver un ejemplo de escena y regla, que son bastante simples de visualizar y ya dejamos un tiempo para las preguntas y respuestas que tengáis. ¿Vale? Escenas y reglas. ¿Qué podemos hacer con una escena automática? La escena automática lo que nos va a permitir es agrupar diferentes acciones en una misma acción. ¿Vale? Vamos a crear una escena y esa escena va a ser un bloque de diferentes acciones, como por ejemplo armar el sistema o armar en casa, cerrar la cerradura, apagar la luz durante 30 minutos o apagar indefinidamente. Eh, Podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Cerrar persianas, regular el dimmer de las luces de las habitaciones al 30%. Todas estas, perdonad, todas estas, todas estas acciones las podemos agrupar en un mismo bloque y este bloque lo vamos a llamar escena. ¿Y esta escena de qué manera la podemos ejecutar? La podemos ejecutar de diferentes maneras, con el selector de escenas que hemos visto anteriormente, desde la propia aplicación, ¿vale? Desde la aplicación tenemos un apartado de escenas en el cual el usuario la puede ejecutar.
La podemos ejecutar con el teclado táctil. Tenemos el teclado táctil en el cual podemos activar también esta escena o incluso activarla de forma automática por un calendario o por un horario o por cualquier tipo de regla que creemos más adelante. Incluso por geolocalización. Como veis aquí en el ejemplo os he puesto el geofencing. Los paneles de Vesta tienen un sistema de geolocalización en la app, el cual os permite definir un punto donde se encuentra la instalación, crear un radio desde los 100 metros hasta los 5 kilómetros y crear funciones automáticas que se vayan ejecutando a medida que vayamos entrando a ese círculo que establezcamos del geofencing. El tema de geofencing, con la última actualización que hicimos tanto en Android como en iOS, hemos aumentado el pooling de refresco. Actualmente el geofencing trabaja con un pooling más constante, es decir, va obteniendo la ubicación más frecuentemente. Y de esta manera, si establecéis un perímetro de 200 metros o de 100 metros, va a trabajar con muchísima exactitud. ¿De acuerdo? Por ejemplo, quiero que cuando yo abandone la casa, automáticamente se me arme el sistema o simplemente que me mande un recordatorio. Pues si quiero que me arme el sistema, puedo ejecutar una escena con ese geofencing. Cuando salga, ejecutar esta escena. Cuando entre, ejecútame esta otra escena. O, por ejemplo, imaginad que queréis poner o acondicionar la casa con una temperatura X cuando entréis en un radio de 5 kilómetros a casa. Pues cuando entréis a un radio de 5 kilómetros o 2 kilómetros o 3, que automáticamente se encienda la calefacción y empiece a acondicionar la casa con la temperatura. ¿Vale? Y eso sería la escena, ¿vale? Que podemos crear un bloque de activaciones. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que, por ejemplo, la salir de casa. Enchufe del salón, apagar. Luz de la casa, apagar. Calefacción, ajustar la temperatura a 22. Televisor, apagar. Si tenemos un control IR o tenemos un enchufe, ¿vale? Podemos apagarlo. El panel, cambiar modo a armado, por ejemplo, armar casa. ¿Y esto cómo lo puedo activar? Pues lo puedo activar simplemente dándole un toque a la escena desde la aplicación o dándole a un botoncito del selector de escenas o incluso por la geolocalización. Cuando ya abandone la casa, se me va a apagar el enchufe del salón, la luz de la casa, la calefacción se me va a ajustar a 22 grados, el televisor se va a apagar y el modo se va a cambiar a armado. ¿Vale? Tenemos aquí preguntas arriba. ¿Puedes explicar algo con electroválvulas de riego? Por ejemplo, un jardín con 4 zonas de riego. Sí, volvemos ahora al tema de riegos. Voy a explicar las reglas y volvemos al tema de riegos para que veáis cómo se pueden activar o cómo se pueden ejecutar esas funciones automáticas. ¿Vale? Puedes tener 4 zonas, puedes tener las zonas que quieras, porque en la Vesta puedes poner hasta 320 elementos. Una cosa muy importante de los dispositivos Z-Wave, están limitados a 50 dispositivos, ¿vale? No puedes poner en un mismo coordinador más de 50 dispositivos. No es una limitación de la central, sino es una limitación del propio protocolo. A nivel de Zigbee, bueno, podéis combinar, ¿vale? Podéis poner 50 dispositivos Z-Wave y podéis poner otros 50 de Zigbee, ¿vale? Vamos a ver el riego automático, Sergio, más adelante cuando veamos las reglas, que es lo único que nos queda, y volvemos al riego automático, porque va relacionado. Al final el riego se ejecuta con las reglas automáticas. Vale. Vale. De hecho, mira, tengo el ejemplo de riego automático, ¿vale? O sea que es genial el ejemplo que tengo puesto aquí. ¿Cómo funcionan las reglas automáticas? Las reglas automáticas nos van a permitir, tenemos 3 bloques en las reglas automáticas. La acción es cómo se va a ejecutar esta regla, las condiciones, ¿vale? Las condiciones que podemos obligarle al sistema, que siempre y cuando se cumpla la primera, que sería la acción, y la condición, que se ejecute la acción a realizar o la función final a realizar. Esto es bastante simple, ¿vale? Tenemos 3 bloques. Un bloque que sería cómo queremos que se active esta regla automática. Y ahí tenemos más de 30 plantillas diferentes de diferentes acciones. Por ejemplo, cuando se cambie de modo, cuando la temperatura sea de este valor, o por calendario. Tenemos calendarios muy potentes, incluso calendarios anuales. Puedes crear un calendario y decirle que todos los días de la semana, excepto sábado y domingo, quiero activar un relé durante 10 minutos o durante 20 minutos. Pues esto lo podéis hacer con una regla.
Y si queréis crear una condición, que la condición es una cosa opcional, podéis también crearla. Y la condición significa que siempre y cuando se cumpla la primera acción que habéis puesto, la activación de la regla y la condición, entonces se va a ejecutar la acción. Aquí abajo os he puesto una función simple, una función automática, una función matemática simple de cómo funciona el sistema. La activación de la regla, cuando se cumpla la activación de la regla y aquí tenemos un for y se cumplan las condiciones, se van a ejecutar o realizar las acciones que nosotros hemos establecido. ¿Vale? Y esto lo tenemos en bloques súper fáciles de programar. Programar una regla nos llevará 30 segundos. Por ejemplo, un riego automático. Vamos a crear el ejemplo que tenemos aquí, que es el riego automático. La activación de la regla, como os he dicho, puede ser por calendario, por sensores, por cambios de modo, por detección de movimiento, por aperturas de contactos durante X tiempo, un montón de funciones. Entonces, para el caso de riego automático, vamos a decirle un calendario de lunes a viernes a las 6 de la tarde, que es cuando ya no hay sol y es normalmente cuando suelen ejecutar el riego automático, bien por la madrugada o bien por la tarde. Entonces tenemos aquí de lunes a viernes a las 6 de la tarde se va a ejecutar esta función automática. ¿En qué condiciones? Con el sistema armado, por ejemplo. Si no queréis condiciones, no ponéis nada y ya está. Siempre que sea de lunes a viernes a las 6 de la tarde, se va a activar el relé de una electroválvula durante 10 minutos o durante el tiempo que queráis de riego automático. ¿Vale? Simplemente creamos calendario de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Cuando el sistema esté armado, significa que yo no estoy en casa, actívame el relé de la electroválvula durante 10 minutos. ¿Y cómo cablear la electroválvula? Que esto es lo que comentaba Sergio. Podéis utilizar cualquiera de estos relés, incluso este de aquí. Aquí os he puesto el ejemplo de la luz. Bueno, el esquema es del ejemplo de la luz, pero puede ser perfectamente una electroválvula. Una electroválvula normalmente suele trabajar o bien a 220 o bien a 24 voltios o bien a 12 voltios. Si es una válvula normal, suele trabajar a 230. Entonces, lo único que tenéis que hacer es simplemente coger este relé. Obviamente no vais a poner ningún, a no ser que queráis un control manual también para el cliente, que aparte de riego automático, si él quiere ejecutarlo manualmente, que lo ejecute. Simplemente cableáis aquí la electroválvula, colocáis el neutro y ya tendríais el relé, digamos, cableado correctamente con esta electroválvula. Si tenéis 4 zonas, perfecto, 4 elementos de estos para controlar las 4 electroválvulas individualmente. Si queréis controlarlo todo de manera global, sin problema, ponéis las 4 electroválvulas en paralelo. ¿Vale? Estos dispositivos soportan también 10 amperios. No hay que pasarse de 10 amperios y es la única condición. ¿Vale? Vamos a poner más abajo aquí, ¿vale? Si tenéis sensores de humedad, aquí, vamos a volver a las reglas automáticas, ¿vale? Hemos puesto aquí condiciones armado. He puesto condiciones armado como ejemplo. Podéis poner condiciones, por ejemplo, el nivel de humedad. Si ha habido lluvia, la humedad normalmente suele ser más alta. Pues podéis controlarlo por humedad. Si la humedad es de más del 60%, no hace falta que active ese relé. No se va a ejecutar la acción porque no se va a cumplir la regla completa. De esta manera vais a controlar, digamos, todo el tema del riego automático, del ejemplo de riego automático, pero podéis hacer infinitas cosas, ¿vale? Las reglas, si tocáis el apartado reglas, vais a ver que vais a poder hacer muchas cosas. Con un mismo sensor de movimiento, activar una luz, por geolocalización, por un montón de acciones. Aquí tenéis la descripción del ejemplo que os he realizado, ¿vale? Como se observa en el ejemplo, esta regla se desencadena de lunes a viernes a las 6 de la tarde en condiciones, que es una opción opcional. En este caso siempre se cumplirá si la regla es, si es un día de lunes a viernes a las 6 de la tarde y el panel está armado, entonces se va a activar el relé de la electroválvula durante 10 minutos. He puesto el armado, puede ser por humedad perfectamente. Tenemos aquí más funciones. Desde la app se pueden crear reglas por geolocalización. No puedes crear directamente reglas por geolocalización porque las geolocalizaciones solo te van a permitir salida y entrada. Entonces, tú lo que puedes hacer es programar individualmente la salida y la entrada, que es lo que quieres que realice el sistema. Eso se hace desde la app en el apartado alertas inteligentes. Tienes una función que pone salida de la geolocalización, entrada de la geolocalización. ¿Y qué puedes accionar? Puedes accionar cualquier escena que crees.
¿vale? Por ejemplo, cuando salgas, que se accione la escena de apagar todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Sería posible conectar un sensor de lluvia o conectado a un DIO para evitar las activaciones? Algo como esto. Lo puedes hacer, lo que sí, bueno, eso lo podrías hacer mejor con un sensor de humedad, porque sería creo que sería lo mejor por humedad, pero bueno, si quieres poner uno de estos sensores, lo puedes hacer perfectamente. Lo único que tendrías que hacer es que con el DIO lo pongas en serie a la electroválvula, es decir, cuando pongas el otro relé, vamos a volver atrás para que lo veáis mejor, cuando pongáis aquí la electroválvula, cuando se pone aquí la electroválvula, en vez de la bombilla, obviamente una electroválvula, simplemente este cable, en vez de llevarlo directamente a la electroválvula, poner en serie ese módulo de DIO, porque el sensor de la lluvia seguramente no puede soportar potencia. Entonces lo ideal es que lo pongas con un DIO, lo cableas al DIO y el DIO te puede sacar pues, esos 2 amperios, los cuales tú puedes activar la electroválvula que no consume nada. Las electroválvulas no consumen mucho. Lo pones en serie. Si hay lluvia, siempre va a estar abierto, incluso lo puedes invertir en la programación. Si hay lluvia, siempre va a estar abierto y por mucho que se quiera ejecutar la función automática, no va a poder ejecutarse porque siempre va a estar abierto el sensor de lluvia. En cambio, si no hay lluvia, se va a cerrar y automáticamente cuando llegue su hora se va a ejecutar la acción automática. ¿Vale? No sé si he respondido a tu pregunta, José Antonio. Si no, podemos ver un esquema más real. Vamos a ver un esquema mejor. Vale. A lo que me refiero en tu caso, que voy a imprimir pantalla de esto. ¿Vale? La idea sería que aquí en medio, obviamente, en vez de la bombilla, vais a poner la electroválvula, ¿vale? Aquí la electroválvula, pero antes de llegar a la electroválvula, antes de llegar aquí a la electroválvula, vas a tener que poner el sensor de lluvias, ¿vale? El sensor de lluvias que va a estar normalmente abierto si hay lluvia con el DIO en medio, ¿vale? Y aquí vas a poner la electroválvula. Si hay lluvia, siempre va a estar abierto y por mucho que la acción automática quisiera activarse, no se va a activar. En cambio, no hay lluvia, esto va a estar completamente cerrado, el DIO va a estar cerrado y cuando llegue la fecha y hora, aquí el relé internamente va a hacer un puente, digamos, con la fase o con los 12 voltios o 24 que tengáis y automáticamente se va a activar el riego automático en el cual se va a ejecutar correctamente. ¿Vale? Simplemente es hacer una función AND, una lógica AND, si se cumple esto y esto, se activa o no se activa. ¿Vale? Y si lo hacéis por humedad, no haría falta ningún relé, simplemente cableáis la electroválvula directamente aquí y si se cumple la condición en la programación, se va a ejecutar el relé y si no se cumple, no se va a ejecutar. ¿De acuerdo? Vale, seguimos aquí. Creo que ya esto sería todo. Vamos a dejar un tiempo para las preguntas y respuestas. Esto sería todo. Perdonad, creo que se ha alargado un poquito más de lo que tenía pensado. ¿Vale? Si tenéis cualquier pregunta referente a todos los equipos, cableado o lo que sea, escribidme en el chat o abrir el micrófono y lo revisamos. Vale, perfecto. Pues si está todo aclarado, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia a la presentación.